El que comulga sin masticar no comulga, porque no está comiendo el cuerpo de Cristo. Hola, hace un tiempo... Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Me han pasado aquí un video, aquí está un señor, el cual va a tratar un tema interesante. Él presenta como dos posturas sobre lo siguiente. En el momento de la comunión, uno tiene que masticar la hostia consagrada, que es Jesucristo realmente presente allí de manera sustancial, o no tiene que hacerlo, no tiene que masticar. Bien, vamos a ver el video, vamos a intentar aclarar ciertas cuestiones que van suscitándose en el mismo. Me parece interesante abordarlo para así también dejar ciertos prejuicios y a la par también hacer conciencia de aquello que estamos recibiendo, ¿no? Veamos, atención. El que comulga sin masticar no comulga, porque no está comiendo el cuerpo de Cristo. Hola, hace un tiempo... Bueno, esa fue la intro, ¿no? Como lo más impactante del video para que llame la atención. Entonces lo repito para que ustedes capten lo que dice. El que comulga sin masticar no comulga, porque no está comiendo el cuerpo de Cristo. Hola, hace un tiempo le oí una homilía a un sacerdote que me causó curiosidad, que me llamó la atención, y este domingo pasado la recordaba, porque son muchas las personas que al comulgar piensan que la forma de respeto de comulgar es dejando que la hostia se disuelva. Entonces salen y no mastican la hostia. Piensan que es un irrespeto con el cuerpo del Señor masticarlo. Este sacerdote decía que era exactamente lo contrario y lo he oído varias veces y quiero comentárselo simplemente. Porque vi varias personas muy devotas con la boca esperando que la hostia se disuelva. Y él decía, la hostia, lo que el Señor dice es tomad y comed. Este es mi cuerpo. Tomad y comed. Antes de que él presente los argumentos, según entiendo va a hacerlo ahora, del sacerdote que decía esto, que hay que masticar, ¿no? Yo quiero decirles algo muy importante de principio. La Iglesia Católica no se ha pronunciado oficialmente, de manera doctrinal, digamos así, sobre este asunto. Y no porque le falte hacerlo, no porque está haciendo, dicen algunos, la vista gorda sobre alguna cuestión y entonces, no queremos tratar eso porque es muy complicado o algo parecido. No, es sencillamente porque lo más importante es lo que ya nos ha enseñado en la teología, en la espiritualidad, en la catequesis, en la doctrina sobre el recibir la Eucaristía. Una disposición interior, no estar en pecado mortal, es muy importante, querer comulgarlo en ese momento y hacer la comunión espiritual y sacramental en ese mismo momento que vamos a recibirle. También el ayuno eucarístico, una hora antes de la comunión, uno no tiene que haber comido, eso está claro. En los términos, digamos, normales, si alguien está enfermo puede tomar su medicina, por ejemplo, ¿no? Pero al respecto de si tenemos que masticar o no masticar, no se ha pronunciado la Iglesia nunca sobre esto, insisto, porque no es una cuestión esencial, primordial, ni siquiera, disculpen que lo diga así, pero ni siquiera importante, en el sentido de que nosotros lo que tenemos que hacer es alimentarnos del Señor, es alimento. Si queremos hacer una exégesis, interpretación teológica, escriturística al respecto de los términos que se utilizan en la última cena, sí, dice ahí comer, que implica masticar. Algunos traducen inclusive como triturar con los dientes, ¿no? Es la expresión que utiliza Jesús en ese momento. ¿Y se puede entender así? Sí. Y entonces eso nos invita a masticar, a morder. Es más, inclusive los sacerdotes cuando comulgamos, las hostias son normalmente más grandes que las que damos a los fieles. Y esta hostia normalmente tenemos que masticarla. ¿Hay pecado o hay algo parecido? No, no, para nada, evidentemente para nada. Antiguamente, inclusive, antes de que las hostias se comiencen a hacer muy delgaditas, antes no era así. Estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Pero sepan lo que en la historia de la iglesia se ha dado esto y se comían pedazos o se consagraban panes grandes
y que uno tenía que alimentarse, evidentemente ya después de la consagración es el cuerpo del Señor, y uno tenía que alimentarse del pan grande, ¿no? O sea, no era solamente esta que normalmente hemos visto, que son redonditas, delgaditas, casi que uno lo topa y se deshacen, sino que antes eran panes consistentes, ¿no? Inclusive por eso se permite también a quienes lo quieren hacer con pan un poco más grande, como por ejemplo el camino neocatecumenal, se permite que puedan hacerlo y recibirlo porque no va en contra de la práctica de la iglesia, lo que ha hecho antiguamente sobre todo. Actualmente nos encontramos en un tiempo de la historia de la iglesia, de la teología, de la liturgia de la iglesia, en la que se ha visto, perdón, en la que se ha visto que es mucho más práctico y también evita el que haya peligro de que se caigan partículas del cuerpo del Señor, o sea, del pan consagrado, al suelo por la manipulación, ¿no?, de un pan tan grande. Entonces ha visto mejor hacerlo así. Es mucho más práctico, mucho más fácil en ese sentido, ¿no? Sencillamente para que no se vaya a perder ninguna partícula, aunque igual hay que tener siempre el cuidado de la patena, el cuidado de las hostias que estén bien hechas, que no sean estas hostias que parecen, no sé, hechas de azúcar en el sentido de la contextura, que uno como que la toca y ya comienza a desmoronarse, ¿no? Que sean compactas, firmes, ¿no? Bueno, ya también los monasterios o quienes se encargan tienen que hacerlas bien para que no haya peligro de que caigan partículas, ¿no?, que se vayan rompiendo, ¿no? Eso también es importante y la iglesia lo ha ido profundizando, desarrollando, y es lo que a nosotros nos ha tocado vivir. Si hubiésemos vivido en otro tiempo, pues nos tocaría comulgar un pan más grande, ¿no?, y morderlo. Esto es parte esencial de el alimentarse, ¿no? Es verdad que el Señor ha dicho coman, comer, pero estaba haciendo alusión no a los dientes en primera instancia. Evidentemente que Jesús no estaba pensando en, verán que estoy hablando de los dientes. No, evidentemente que no estaba hablando de eso, sino que está hablando de que se trata de un alimento verdadero. Y por eso la espiritualidad y teología al respecto de la comunión versa o se relaciona o se dirige justamente a eso como el centro primordial. Estamos alimentándonos, es la comunión. Entramos en una alianza renovada con el Señor, la cual nos invita a pregustar ya la realidad inclusive futura y eterna, que nos hace como ya degustar del cielo aquí en la tierra, ¿no? Eso es lo más importante, lo esencial. Jesús no estaba pensando en que los dientes tenían que, o sea, imagínense, o sea, yo voy a llevar este caso a algo extremo, ¿no? Pero imagínense a una persona que no los tiene. Entonces no puedes comulgar si no los tienes, porque tienes que morder, tienes que masticar con los dientes. No, no, no. La cuestión es el alimentarse de él. Y por eso, cuando el Señor viene y nosotros nos alimentamos y lo comemos y nosotros ya prácticamente toca nuestra lengua, ¿no? Estamos ya en esta acción de alimentarnos, de comer de él, y entonces ya estamos comulgando, ¿sí? Hay que recordar también, evidentemente, que no es que si es que yo lo mastico, entonces estoy dañando el cuerpo de Cristo o lo estoy rasgando al cuerpo de Cristo. Eso sería una mentalidad muy supersticiosa y mágica de lo que significa la transustanciación. Hay que recordar que Jesucristo está presente realmente y totalmente en cada partícula. Si es que se llega a quebrar el pan, por ejemplo, el sacerdote tiene que hacer eso en la fracción, ¿no? Cuando lo parte, sí, y luego saca un pedacito también, tiene que romperlo. No es que uno está hiriendo a Cristo en ese momento. Hay que tener mucho cuidado. Cuidado con esa visión casi que esotérica, mágica, ¿no? De que si lo parto, lo estoy partiendo a Cristo. No, su presencia es real, es espiritual y mística, según enseña Santo Tomás de Aquino, ¿sí? No es una presencia carnal en términos humanos, en el sentido de esta carne material. Estamos hablando aquí de una carne resucitada. Es distinto, ¿sí? Santo Tomás dice, algunos piensan que se están comiendo a Jesús como si salen de una carnicería, ¿no? A comer un pedazo de carne. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Bueno, esto para equilibrar los dos puntos, porque hay quienes también dicen, bueno, solo comulgo y ya es como si comulgara, casi que algunos dicen una galleta, algo parecido. No,
basta, así no se puede pensar. Estamos alimentándonos realmente del Señor, presente realmente allí. Es algo sacratísimo. Ay de aquel que come indignamente el cuerpo del Señor. Esto es muy importante. Dicho todo esto, intentemos solucionar la problemática y luego vamos a escuchar lo que dice el sacerdote según va a comentar ese señor. La Iglesia no ha dicho nada concreto sobre esto. ¿Por qué? Porque no es necesario. Cada fiel, según su espiritualidad, según su susceptibilidad, también pues dice, pues bueno, lo mastico, no lo mastico, depende también de en qué comunidad esté celebrando, en qué rito está celebrando, ¿no? Evidentemente católico, ¿no? Y allí va a depender mucho de esto. Por ejemplo, yo como sacerdote, si tengo que consagrar una hostia pequeña y son tan delgaditas que no da para masticarlas y que no es necesario masticar, pues entonces sencillamente yo dejo que se disuelva y no pasa nada. Si me toca una hostia muy grande y me ha tocado, por ejemplo, en alguna ocasión una hostia muy grande y he tenido que partirla y luego no había reserva del Santísimo, tenía que comerme todo lo que había y tenía que masticar continuamente y no pasa nada, no hay pecado, no es que allí está ocurriendo algo extraño. Cuidado con esa mentalidad. Y por otro lado, yo también digo, bueno, en algunos momentos, sobre todo cuando era laico y recibía el Santísimo, recibía el sacramento, yo decía, no tengo necesidad de masticarlo. No hay necesidad en algunos casos y sencillamente dejo que se diluya y así, por unas cuestiones, digamos, muy secundarias otra vez. Porque yo no quería que, disculpen que lo diga así, en verdad, discúlpenme, sé que eso no se debería tratar hasta este punto, pero para aquellos que tienen esos prejuicios, pues yo decía, bueno, quizá se me vaya a quedar entre los dientes o algo parecido, entonces no quisiera tener como esto en la mente de que, Jesús está quizá aquí y tengo que estar con la lengua y así. Mejor, sencillamente lo hacía así. ¿Por qué? Por practicidad. Pero no es que sea lo más importante, ¿no? Porque ya lo he comulgado. Ya lo he comulgado. ¿Se entiende esto? Espero que se gane aquí equilibrio y se entienda por qué la Iglesia no ha dicho algo específico. Ahora, si es que comienza algún sacerdote, sea cual sea, un laico, sea cual sea, a decir, no, lo que tienes que hacer es así porque tienes que hacerlo así o tienes que hacer así y así, les tengo que decir de corazón, eso no es lo que dice la Iglesia. La Iglesia no te obliga, no te manda a hacerlo así o así en cuanto a masticar y no masticar. Lo que sí te manda es lo que he dicho al principio. La disposición interior está en gracia de Dios. Bueno, ustedes ya saben. En lo otro, no. Y no te dejes entonces, ¿cómo decir? Oprimir por eso, no te dejes manipular por aquellas palabras, no te sientas presionado a hacerlo para nada. Eres libre. Ahora, si es que tu espiritualidad, si tu devoción, si tu piedad personal te lleva a decir, yo no quisiera hacerlo por alguna cuestión que he mencionado, o quisiera realmente masticarlo porque entiendo que el término bíblico hace alusión a ese sentido de morder para que se sienta que es un alimento, pero se desarrolla de ahí una piedad, no una doctrina, sino una piedad al respecto de esto, una devoción personal. Listo, muy bien, puedes hacerlo, está bien. Inclusive antes del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, había una corriente de espiritualidad que decía no masticarla, pero no porque era doctrina de la iglesia, porque la iglesia mandaba, sino que fue una espiritualidad que se iba desarrollando. No más. ¿Se entiende esto? Ningún libro litúrgico, ningún concilio, ningún documento de la iglesia dice que tienes que o no tienes que masticarlo. Y si es que alguien encuentra algo, por favor, dígamelo. Yo nunca he leído esto, he investigado y no hay nada al respecto, ¿no? Y es que creo que es muy lógico. Ahora sí, sigamos escuchando el video. Y en la traducción del original, en realidad quiere decir como masticar, como roer. Tomad y roed. Roed como el roedor. Este es mi cuerpo. Con los dientes. Roed para que quede durante todo el día dando vueltas. Esa presencia del Señor en la palabra. Roed la palabra dando vueltas en la cabeza. Roed el pan, masticad el pan a fondo. Decía este sacerdote, el que comulga sin masticar no comulga.
porque no está comiendo el cuerpo de Cristo. No comulga. Claro, evidentemente eso no está bien, no está bien. Ahí está mal, ¿no? Está muy mal, muy mal. Muy mal, porque claro, imagínate, basar la comunión solamente en que los dientes mm, presionen la hostia consagrada no tiene sentido. O sea, perdón, pero si un sacerdote dice eso, está muy mal, ¿no? En su doctrina o teología, quizá no se le entendió bien, quizá quiso acentuar, casi que exagerando un poquito, a veces se da eso, ¿no? Acentuar, por ejemplo, no tengan miedo de comulgar. Cuando uno va a comer, ¿qué hace? Mastica. Así que si quieren comulgar, mastiquen. Entonces la gente entendió, entonces si no mastico, no comulgo. Quizá algo así pudo haber pasado, no lo sé, habría que ir a la fuente, ¿no? No tenemos en este caso la fuente, solo sabemos lo que él nos está explicando. Pero si es que alguien llega a decirles esto, tienen que morder, porque si no muerden, no comulgan, eso está mal. Hay una teología pésima, o sea, está mal, muy mal. Es una cuestión, sí, sencillamente eso, ¿no? Teología, espiritualidad, mística, todo está mal, está mal, perdón. Es que es así de sencillo, ¿no? No se puede reducir solamente a aquello. Simplemente tengamos eso presente, tengamos eso en cuenta. La hostia es para masticar. La hostia consagrada del cuerpo de Cristo es para masticarlo, es para roerlo. Créanme. Bueno, al final el video termina así. Yo no pensaba que iba a terminar, a dirigirse hacia allá. Yo solamente había visto un poco al principio. Bueno, tengo que ser claro también al respecto. El video ha terminado mal porque está casi que obligando a que tienen que morder o algo parecido. No, no es necesario. Si alguien quiere hacerlo, muy bien, está en su libertad. Pero no porque, o sea, no obligar porque eso es tener una pésima concepción teológica, espiritual, mística, real, de lo que ocurre en la Eucaristía y lo que significa la comunión, ¿sí? Lo que significa la comunión. Bien, queridos hermanos, permítanme darles la bendición y pidamos al Señor que nos ayude sobre todo a tener muchísima conciencia de lo que significa la Eucaristía, el Santísimo Sacramento del altar, y que podamos recibirlo dignamente, lo mejor cada vez más y mejor al Señor que nos está esperando y que nosotros tenemos su gracia para disponernos y hacerlo de la mejor manera, creciendo cada vez más en virtud, en gracia, en santidad. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.